tardes, nosotros somos Yoranis Martínez, Paula Lalinde y Jason García y les traemos la microclase de conflictos socioambientales por extractivismo hídrico, acaparamiento y explotación del agua en 3 territorios de comunidades rurales y anfibias en Antioquia y Magdalena, Colombia. Estos conflictos se ubican en el noroccidente de Colombia, empezando por el acaparamiento de agua en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, en el cual pues hay un acaparamiento de este recurso para el riego de monocultivos grandes de banano, arroz y palma. Esta agua entonces es de la que viene de la Sierra Nevada, que debería llegar entonces al complejo lagunar, pero pues está siendo disminuida en el campo. El segundo conflicto es el hiperextractivismo minero de oro de tipo aluvión en el río Nechí, en la región del Bajo Cauca antioqueño. Este entonces se da en las llanuras de inundación por el dragado de este mineral, tanto legal como ilegal, y afectando pues las comunidades y los sujetos biológicos. El tercer conflicto es la repotenciación de la represa de la hidroeléctrica Calderas en el río Calderas al oriente del departamento de Antioquia, dado por la intención de la empresa de vaciar todos los sedimentos que están colmatando el embalse para repotenciar la hidroeléctrica 30 años más. Como pueden ver, estos conflictos estos son 3 territorios atravesados por extractivismo del recurso hídrico y conflicto ecológico distributivo entre quienes reciben las ganancias y quienes reciben los impactos socioecológicos. A continuación, veremos cómo desde las perspectivas o nociones conceptuales de los 3 autores podemos analizar esta problemática dentro de esta visión de 3 territorios, como son Haesberg, Benedetti y Escobar. Siguiente. Bien, el primer autor que abordamos entonces es Haesberg, a quien podemos asociar con una perspectiva geográfica relacional, en tanto que considera que el espacio es una construcción social y por lo tanto es dinámico, multidimensional y multiescalar. Para entender entonces el territorio desde Haesberg, retomamos la constelación de conceptos como herramientas para el análisis y la acción en torno a una categoría central que es el espacio geográfico. En ese sentido, la constelación de conceptos incluye el concepto de paisaje, que nos permite abordar desde una mirada morfológica la materialidad de los territorios en Antioquia y Magdalena, donde hay ríos que están siendo utilizados, por ejemplo, para la minería y para la generación de electricidad, hay ciénagas, hay bosques y especies de fauna y flora. El concepto de región nos permite abordar desde una mirada económica las lógicas productivas de los territorios señalados, donde convergen extractivismos asociados con la agroindustria en el Magdalena, la minería en el Bajo Cauca antioqueño y la generación de electricidad en el oriente antioqueño. El concepto de lugar nos permite abordar desde una mirada simbólico-cultural la relación de las comunidades rurales, campesinas y étnicas con sitios sagrados, huertas familiares, zonas de pesca, entre otros. Y el concepto de territorio nos permite analizar las relaciones de poder que se construyen sobre el espacio por parte de los actores en conflicto, tanto en Antioquia como en Magdalena. En esta constelación, los conceptos están interconectados entre sí. De ese modo adquieren su valor analítico para abordar los territorios donde se configuran nuestros conflictos socioambientales por extractivismo del recurso hídrico, tanto en Antioquia como en Magdalena. Desde Alejandro Benedetti podemos ver cómo su noción de territorio, en la cual se enfoca que no es una porción inerte de tierra, sino que es un espacio que se construye socialmente, donde hay agentes como Estado, empresa o comunidades, donde cada uno ejerce estrategias de control, apropiación y poder, imponiendo dinámicas en el territorio. Aquí encontramos en estos agentes sector empresarial como el agroindustrial y el minero energético, las comunidades y sujetos biológicos o esas comunidades locales, rurales, y unos actores estatales o institucionales que ejercen una posición en la que va a dirigir cuál va a ser la dinámica de estos territorios. Siguiente. Desde entonces la perspectiva de Arturo Escobar, podríamos hablar de una central que es el pluriverso versus el mundo uno, entendido este mundo uno como el individualista, ¿cierto? La racionalidad, la productividad, la eficiencia, versus
universo donde quepan otros universos u otros mundos, esto teniendo en cuenta que ninguna entidad preexiste a las relaciones que la constituyen o lo que él denomina ontología relacional. Esta visión también podría, digamos, considerarse una forma de resistencia ante estos extractivismos que les estamos presentando, y el autor, pues, para hacer un discurso de esto, lo que propone es la autonomía. Podemos verlo desde el sistema comunal o el sistema racional y ejerciendo una reterritorialización para reexistir frente a estos despojos. Dentro de los casos trabajados, podríamos aplicar para esta resistencia el concepto de sentir y pensar con la tierra que propone Escobar, y para nuestros casos de hecho ya se observan algunas de estas nociones, por ejemplo, luchas ontológicas para defender otros modelos de vida dentro de estos territorios, lo cual pues los cataloga como espacios, tiempos vitales, ¿sí? Y esto podría entonces entenderse como un giro ecoterritorial o biocéntrico que da entonces pie para que se formen espacios de lucha y de resistencia. Por ejemplo, en este caso serían las mesas territoriales para la gestión del territorio en las comunidades locales de la Ciénaga Grande, las mesas de defensa de los ríos en el oriente antioqueño y las asociaciones de mujeres mineras para la defensa del bariqueo o de la minería artesanal, y otras acciones comunitarias, por ejemplo, las huertas tradicionales, los pequeños pozos de acuicultura, la cacería de subsistencia y la pesca artesanal. Aquí vamos a adentrarnos cómo estas perspectivas dialogan entre sí. Vamos a esas coincidencias en las cuales los autores encuentran un punto en común, el cual podemos partir desde la construcción social del territorio, donde se rechaza esa visión naturalista que solo lo reducía a un soporte físico inerte, y más bien viéndolo como un proceso histórico, donde es una materia que se va trabajando y se va construyendo en unas instancias sociales. El segundo es la centralidad del poder, donde ese territorio es indisociable de esas relaciones que emergen como de dominación, apropiación o resistencia, pues se nace de cada una de esas estrategias de esos agentes para controlar o influir sobre las personas o recursos que se encuentren en ese lugar. Desde las complementariedades podemos ver esas miradas de los conceptos de multiescalaridad de nuestro autor Benedetti, la cual opera como la herramienta analítica para comprender cómo esas transiciones locales que son descritas desde Escobar van a responder y desafiar a procesos globales de desposesión. Por otro lado, vamos a encontrar la desnaturalización del espacio, propuesta desde Benedetti, donde articula con la perspectiva decolonial de Escobar y Jaezbaer, visibilizando unas jerarquías raciales y de género que podemos decir impuestas por la configuración del territorio latinoamericano. Siguiente. Desde las diferencias, entonces, hay una principal que queremos trabajar y es el enfoque epistemológico que le da Benedetti al concepto de territorio, más como esta geografía académica, ¿cierto? Y versus, digamos, el enfoque ontológico, en este caso es de la ontología política, en el que se permite hablar más del ser, del existir, y que entonces pueden aparecer nociones como mundificar o crear mundos que precisamente pues van a permitir que exista este universo. Esta última noción o digamos concepción del territorio da pie al autor para hablar del concepto de sentir pensar con la tierra, que ya lo trabajamos. Siguiente, que porfa, que nos ayuda entonces a ver esta tensión o a resolver esta tensión de mundo uno versus pluriverso, ¿sí? Y este concepto del mundo uno viniendo mucho desde la lógica eurocéntrica, ¿cierto? Una lógica de control, de homogeneización de los territorios, pero siempre bajo el control de otras potencias, versus lo que nosotros en nuestra América podemos, digamos, tener, que
a veces se ve como una lógica trágica, pero en realidad es una capacidad de coexistir, de que varias verdades pueden coexistir. Y por último, viendo esta forma de analizar los territorios, hay una contraposición entre esta práctica de involucramiento intenso en el estudio de los territorios versus la distancia crítica que siempre la academia pues, nos ha hablado de analizar el territorio como la objetividad. Sí. Ahora, partiendo de la utilidad de los conceptos como herramientas, queremos invitarles a explorar la potencia analítica del concepto de multiterritorialidad en relación con los intereses en pugna. Este concepto nos permite establecer una relación analítica entre, por un lado, las pugnas de intereses presentes en los conflictos socioambientales, en nuestro caso asociados con actores asentados en la ruralidad de Antioquia y Magdalena, y por otro lado, las múltiples territorialidades que coexisten y se yuxtaponen en un mismo territorio, en tanto que cada actor lo experimenta a partir de lógicas y estrategias de apropiación y control diferenciadas. Algunas preguntas que pueden ustedes hacerse para analizar los conflictos o problemáticas socioambientales a las que se están aproximando son, por ejemplo, ¿quiénes son los agentes en conflicto y cuáles son los intereses en pugna? ¿Cuáles actores son hegemónicos y cuáles se posicionan desde la resistencia? ¿Qué estrategias de apropiación y control despliega cada uno de los actores? ¿Cómo se manifiestan materialmente aquellas estrategias? ¿En qué lugar se materializa el choque o la confrontación entre las lógicas territoriales de los actores en conflicto? De este modo, les invitamos entonces a operativizar el análisis de conflictos y problemáticas socioambientales a partir del concepto de multiterritorialidad y la identificación de las pugnas de intereses. Muchas gracias.